Hermanos, buenas noches. Los saludo con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a cada uno de los que estamos conectados a una nueva transmisión de nuestro culto de oración de todos los miércoles a esta hora que nosotros hemos programado, ¿verdad? Saludo a todas las personas que ya se han conectado y que están mandando sus comentarios y saludos. Un saludo para todos ustedes, hermanos, que Dios los bendiga. Bueno, entrando ya al tema, estábamos hace unos domingos hablando ya acerca de la muerte. Lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con el tema que estamos desarrollando estos domingos. Estábamos hablando acerca de la muerte, qué es la muerte, etc. Y el domingo pasado hemos visto qué va a suceder después de la muerte física, para los que han muerto en Cristo y para los que mueren sin Cristo. Vamos a ver ahora la cuestión de la salvación, porque una vez que ocurre la muerte física, lo que va a suceder es la salvación o la condena. Pero hablando netamente de la salvación, le hacen una pregunta a Jesús en el versículo que vamos a leer dentro de poco. ¿Se van a salvar pocos? Le van a preguntar a Jesucristo, y él va a responder como Jesucristo sabe responder. No, en esta ocasión no va a responder directamente al punto, pero va a hablar a todas las personas y va a decir: esto es lo que va a suceder, ¿ya? Entonces vamos a hablar acerca de eso, y yo creo que ya vamos a empezar de una vez. Vamos a hacer una oración breve para decirle al Señor que nos ayude a entender la palabra, y que le abrimos nuestro corazón para estar concentrados, también nuestra mente, para escuchar lo que vamos a hablar, vamos a leer y luego poner en práctica y también meditar en esa palabra. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por una nueva oportunidad que tú nos das, porque si en este momento, Padre Santo, mis hermanos y yo podemos estar conectados, es porque hasta este momento tú nos has dado gracia, nos has dado misericordia, estamos vivos, estamos con salud, Señor amado, y estamos bien, Señor. Y te agradecemos, Dios, por todas estas cosas que haces en nuestras vidas, por la provisión que tú nos das, Señor, porque tú siempre estás pensando en nosotros, en cómo ayudarnos, Señor, y nos estás llevando hacia la salvación. Te agradezco por las personas que se han conectado. Te pido, Dios poderoso, que redarguyas y que animes los corazones de mis hermanos, Dios, que aún no se han conectado y que no se están conectando, para que sean más participativos, Dios Todopoderoso, para que esa llama, Señor, ese fuego en sus corazones no pueda ser apagado, sino se avive, y aún más cuando sabemos que en este tiempo necesitamos, Dios bendito, estar cerca de ti, porque sabemos que nosotros, el hombre sin ti, no es nada, Padre. Por eso es nuestra necesidad, Señor, de agradecerte por todas estas cosas que hasta este momento tú nos estás dando y que más adelante sabemos que tú nos vas a dar. Porque eso es tu carácter, Señor. Tú quieres bendecir solamente a las personas y quieres salvar, Padre Santo, a todos aquellos que se acerquen a ti. Entonces te agradezco y te pido que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos ahora, pueda hablar tu precioso Espíritu Santo a nuestros corazones, Señor amado, y que nosotros podamos estar atentos, Dios. Te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Como les decía, esta pregunta, hay formas de responder. Me refiero a maneras simples, de repente un poquito más técnicas y de la forma teológica que debería de ser respondido. En esta ocasión, esta pregunta es algo que también en este tiempo incomoda a las personas, es algo que muchos pastores inclusive no quieren responder, porque delante de tantas teorías, tantas posiciones, muchas veces ellos quieren quedarse mejor en silencio por muchas cuestiones. Una de ellas es temor a equivocarse, porque tienen respeto a la palabra de Dios. Eso es muy bueno. Sin embargo, no podemos quedarnos callados, porque si es un tema bíblico hay que hablarlo, hay que conversarlo, hay que estudiarlo para enseñarlo. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, Nuevo Testamento, capítulo 13, hablando de la salvación.
y vamos a leer en el versículo número 23. Si alguien puede anotar los versículos ahí para que queden también en el registro, no solamente en el video, sino escrito, es Lucas capítulo 13, versículo 23, donde está escrito así: y alguien le dijo, Señor, refiriéndose a Jesucristo, ¿son pocos los que se salvarán? Entonces, una persona, dice el versículo anterior, el 22, pasaba Jesús por ciudades, por aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. En ese trayecto, él iba hablando acerca del arrepentimiento, acerca de la salvación, acerca de la vida cristiana, acerca de la vida correcta, mejor dicho. En ese trayecto, él hablaba y se le juntaban muchas personas. Y de todas aquellas personas que luego se declaraban sus discípulos, sus seguidores, de toda esa multitud, siempre se reducía, porque así como hoy de todas formas pasaba antes, imagínense, personas que se acercaban a Jesús, no había, y yo creo que no hay nadie que hable como él en este tiempo, ni el mejor de los pastores, ni el mejor religioso. Sin embargo, después le abandonaban, se retiraban de su lugar. Entonces, si eso pasaba con Jesús, hoy también va a suceder, y de repente mucho más, porque no nos podemos comparar con Jesucristo. Entonces él caminaba en dirección a Jerusalén, se le acercaban muchas personas, otras se retiraban, y algún curioso se le ocurre preguntar en ese momento a Jesucristo: Señor, ¿se van a salvar pocos? De toda la multitud, de repente él estaba pensando, pero un montón le sigue, pero después se van, lo abandonan. Entonces, ¿será que ellos tienen salvación? Señor, pocos van a salvarse. La inquietud que él tiene, y de repente que muchos hemos tenido en algún momento: ¿será que muchos se van a salvar? ¿Todos se van a salvar? ¿Pocos se van a salvar, como dice la pregunta? Y bueno, la pregunta no la puedo dar yo. O sea, me refiero a que yo no puedo definir cuántos hombres se van a salvar, pues yo mismo necesito salvación. Pero la Biblia nos va a decir, y eso es lo que vamos a ver en este momento. Vamos a darle respuesta, o mejor dicho, vamos a leer la respuesta que Jesucristo va a dar a las personas. Y quiero que prestemos atención en lo que Él va a decir. No se sabe quién le está haciendo esa pregunta. Algún curioso se la ha hecho. ¿Pocos se van a salvar? Según tu hermano, ¿se van a salvar pocos? ¿Se van a salvar muchos? ¿O va a ser una cantidad igual? Como el domingo hemos visto. Cuando estamos hablando de salvación, estamos hablando de que cuando la persona muere, se va a ir a la presencia de Dios. Esa es salvación. Y de ahí nunca más se va a apartar de la presencia de Dios. Y aquella persona que muere sin Cristo no va a tener salvación, sino se va a un tormento, a una condena que es eterna, al infierno. Que luego ese lugar va a ser echado también en el Gena o Gena, algunos le dicen, que escatológicamente hablando es el lugar donde el diablo, sus ángeles y el infierno y todos los que están ahí van a ser echados. Entonces él está preguntando eso: ¿se van a salvar muchos, van a salvar pocos? Y la pregunta sería para nosotros ahora también: ¿se salvarán muchos? Es más, yo quiero ser un poco más directo: ¿te salvarás tú? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Me salvaré yo? Ahora, si tú, por ejemplo, tienes o estás rodeado de una familia, ya te has puesto a pensar de tu hogar, de repente son 3, 4, 5, 6 o 10 personas, porque muchas veces hay familias numerosas. Vamos a suponer de esas 10 personas que viven en un hogar, y tú eres la cabeza, o tú eres el hijo, la hija, qué sé yo. ¿Te has puesto a preguntar si de todo ese hogar, todas esas personas que viven ahí, se van a salvar? ¿Se van a salvar todos de ese hogar? ¿Se van a salvar pocos? A veces las respuestas son sin pensar, y respondemos y decimos: no, todos se van a salvar, y porque yo oro a Dios, mis hijos no son cristianos, no han recibido a Cristo, pero se van a salvar. Y todavía argumentan con un versículo, porque la palabra de Dios dice, y eso está en el libro de Hechos, dice que cree tú y tu casa serán salvos. Pero hermanos, hemos dicho, y creo que he explicado en algún momento, eso no es una promesa para todos, porque la salvación es personal. No porque yo, por ejemplo, yo tengo mis 4 hijos, y tengo mi esposa. No es que porque yo soy cristiano y mi esposa es cristiana, que nuestros hijos automáticamente son salvos. No sucede así. Dios tiene hijos. En este caso sería mi esposa y yo. Y mis hijos, ¿qué vendrían a ser de Dios? ¿Nietos?
No, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces cada persona que nace va a llegar un momento en su vida que va a tener la oportunidad de acercarse a Dios por sus propios medios, porque va a escuchar el mensaje. Y cada persona nacida en esta tierra tiene que tomar la decisión de seguir a Cristo. Tiene que tomar la decisión de conducir su vida como Jesús lo ha dejado. Entonces, de toda tu familia, ¿cuántas personas se van a salvar? No, pastor, la Biblia dice, cree y tú y tu casa serán salvos, hermanos. Otra vez digo, hay que leer ese versículo de la Biblia, hay que leerlo en su contexto total para entender a quién se lo ha dicho y por qué se lo ha dicho, y cuándo se lo dijo, y qué es lo que dice más adelante la Biblia acerca de la salvación. Entendamos esto, padre de familia, madre de familia. Si tienes hijos que todavía no han recibido a Cristo en su corazón, o que han recibido pero no tienen una conducta cristiana, hay que trabajar en ese sentido. Claro, no estamos diciendo que tiene que ser perfecto así, jamás van a pecar, no. No es así, sino que hay que darle un seguimiento a esas cosas. ¿Cuánto yo hago también para que mi familia pueda alcanzar esa salvación que nosotros estamos procurando? Entonces, a esta pregunta que le hacen, Jesús nos responde de una forma directa, por decirlo de esa forma. Él no va a decir si van a ser, sí, van a ser muchos, o no van a ser muchos, serán pocos. Él no responde de esa forma, pero en los versículos que vamos a leer a continuación, vamos a encontrar la respuesta que Jesucristo va a dar, pareciendo decir lo que a mí me parece, que serán pocos, en realidad, los que se van a salvar. La Biblia dice, y vamos nuevamente a Lucas capítulo 13, versículo 23, la pregunta es, alguien le dice, Señor, ¿son pocos los que se van a salvar? Un paréntesis antes de ir al otro versículo. Esta persona le está preguntando por los demás. Y en realidad nosotros tenemos que preguntar por nosotros mismos en primer lugar. Primero nosotros. ¿Por qué primero nosotros? Porque la salvación es personal. No es que esté diciendo de primero nosotros de una forma egoísta. No. Porque es que nosotros tenemos que buscar la salvación con Dios. Nuestra relación con Dios. Entonces, de esa forma podemos ayudar a las demás personas que también están necesitando. Y tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿yo estoy salvo? Porque la Biblia dice que el Espíritu comunica a nuestro espíritu. El versículo 24, Jesucristo le va a responder de esa forma así. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Pero quiero que subrayen esa palabra. Si tienen ahí la Biblia en libro físico, subrayen, márquenlo con un lapicero, con un resaltador, la palabra esforzaos. Porque este esforzaos en su lengua original, que es el griego, da a entender la palabra, o mejor dicho, la acción de luchar, como quien compite, como quien está en un estadio, que está, digamos, en una carrera y está luchando por obtener el premio o el primer lugar, así como Pablo lo dijo en su carta a los Corintios. Esta palabra esforzaos nos da a entender en su sentido original, la palabra griego, lucha, fuerza, como quien está contendiendo, como quien se está esforzando de una forma maravillosa, si se puede decir de esa forma. Entonces subraya esa palabra. Dice, Jesucristo está respondiendo a la pregunta que se le hizo en el versículo 23 con relación a la salvación y a la cantidad de los que van a ser salvos. Entonces Jesucristo va a responder de la siguiente forma, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Fíjense en los símbolos que está usando, la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, algunos van a querer, pero no van a tener esa salvación, porque como se dice también en Romanos, no depende de aquel de que quiere o el que desea, no, depende de Dios. Claro que depender no significa depende del buen estado de humor, de ánimo en el cual se encuentre Dios en algún día. No depende de eso, porque Dios no varía. Él no es como los hombres que tienen un corazón voluble. No depende de eso. Está hablando de su amor infinito. Y la Biblia dice que Dios desea que todos sean salvos.
pero no todos son salvos. Una cosa es el deseo de Dios y otra cosa es lo que está sucediendo. Y Dios no deja de ser soberano y poderoso porque no todos se vayan a salvar, porque Dios no está mandando a nadie al infierno, es solito las personas que se están yendo. Así lo hemos visto en el Salmo, se escapó de mi cabeza en este momento, lo vimos el domingo, donde dice que por su maldad los impíos serán echados, pero el justo tiene esperanza en su muerte. Entonces, continuemos leyendo lo que dice. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, les va a dar una metáfora. Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábreme, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido, hemos bebido. Yo veo esto como quien dice, pero si hemos ido a la iglesia, pero si he dado mi ofrenda, he hecho esto, he hecho aquello, le daba mis limosnas y tal. Algunas personas podrían decir esto. En nuestras plazas enseñaste, pero os digo que no sé de dónde son. Apártense de mí, todos ustedes, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes estén excluidos. Otra vez subrayen la palabra excluir. ¿Qué quiere decir excluir? Ustedes saben muy bien lo que significa. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Cuando él va a responder a la pregunta que le hacen, él está respondiendo a todos los que se encuentran en ese momento ahí, todos los que están presentes en eso. ¿Por qué quiero decir esto? Porque las personas que defienden que todos se van a salvar, o que se salvan pocos, dependiendo cuál sea su línea de raciocinio o posición, ellos dicen, no, es que la palabra aquí no dice todos, o es que no está hablando a sus discípulos, o es que está hablando solamente para las personas que no tenían a Dios en su corazón. No, es que por eso estoy diciendo que algunas palabras tenemos que subrayar, porque acá dice, esfuércense, excluidos, cosas así, porque eso nos va a dar a entender a quién se está refiriendo. Se está refiriendo a todas las personas que están ahí. Entren por la puerta estrecha y todo lo demás. Entonces, lo primero que quiero ver aquí con ustedes es esa parte donde dice, muchos procuran entrar. Eso es bueno, por una parte, que muchos procurarán entrar. Ahora, muchos no significa todos. O sea, él dice, muchos querrán, pero no podrán. Claro, no está diciendo todos, está diciendo muchos. Llevando esto a nuestro hogar, a nuestro entorno, ¿cuántos están procurando de tu familia entrar al reino de los cielos de forma eterna? Sabiendo que no todos, que la palabra muchos no significa todos. Si en tu entorno no hay una intención clara de procurar entrar por esa puerta angosta, y claro, como padres de familia, nosotros nos damos cuenta cuando nuestros hijos no tienen el deseo mínimo en realidad de hacer esfuerzos por entrar a esa puerta angosta, porque más hacen las cosas fáciles, más se inclinan al mundo. Y no quiero decir que con esto están perdidos, sino que hay que tratar de trabajar un poco más en relaciones personales, y no solamente nuestros hijos, sino parientes nuestros, a eso me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo al respecto? Tenemos que ayudar a aquellas personas. Si tú ya te sientes en este camino, en esta salvación, muchos van a procurar. Dentro de esos muchos que la Biblia está diciendo, de repente se encuentra alguien de nuestra familia, así como el rico, entre la historia en la historia de Rico y Lázaro, cuando él está en el infierno, en el tormento, él se acuerda de su familia y él dice, por favor, quiero que les manden a alguien a que prediquen para que ellos no vengan a este lugar. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay tiempo todavía, no podemos renunciar a las personas que faltan todavía entrar en ese camino, recibir a Cristo en su corazón. No sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos cuándo los demás van a morir. Entonces, hagamos algo por los demás si es que nosotros sabemos que ya estamos salvos.
También Jesucristo dice muchos, ¿verdad? La pregunta sería, ¿quiénes son esos muchos que la Biblia está hablando? La Biblia nos va a dar el mismo dato. Tienen que poner atención aquí, porque este es un asunto delicado. En el versículo 26 dice así: entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. Jesucristo le está diciendo que se tienen que esforzar en el versículo 24, porque muchos van a tratar y no van a poder. En el versículo 26 se va a decir quiénes son esos muchos. Acá dice, delante de ti hemos comido y bebido. Parece que estos conocían a Dios, conocían a Jesús porque comieron y bebieron, y esto se hace en la intimidad solamente, porque no vamos a invitar a comer o a beber junto con nosotros a aquellos que no confiamos o que no son parte de nuestro entorno, nuestro grupo, podríamos decirlo así también. Entonces parece que algo de relación hubo, de repente no de parte de Dios con esas personas, o estas personas con Dios directamente, porque no llegaron a relacionarse. Por eso nosotros decimos que no basta ir a una iglesia, que no basta llevar una Biblia, que no basta dar tu ofrenda o tu diezmo, sino que tú tienes que tener una vida cristiana. Porque la respuesta que se les da a estos que estamos diciendo, ¿quiénes son estos muchos? Estos que dicen, delante de ti hemos comido, hemos bebido, en nuestras plazas tú has enseñado, o sea, te hemos visto, hemos escuchado de ti, sí nos han predicado, hemos ido a la iglesia, pero Dios les responde en el versículo 17 y dice así, yo no sé de dónde son ustedes, apártense de mí, o sea, por favor váyanse a un lado, yo no los conozco, ustedes son unos hacedores de maldad. Y esa es la respuesta que se le está dando a estos. ¿Quiénes son esos muchos? Del versículo 26, aquellos que parecían tener, y yo les digo, pseudo cristianos, pueden ir a una iglesia, pueden hacer muchas cosas que parecen ser cristianos, pero no son, o sea, son pseudo cristianos, aquellos que estuvieron cerca, pero no estuvieron dentro del reino. Estuvieron cerca de Jesús, pero no lo retuvieron en sus corazones, sino que fue una experiencia más para estas personas, y que entraron por un tiempo a una iglesia y después se han podido retirar y se han podido ir a otra iglesia todavía. Inclusive se han podido retirar de esta segunda y a una tercera y a una cuarta y a una quinta, pero nunca desarrollaron una relación con Dios. Nunca desarrollaron aquella relación íntima que se necesita para conocer a Jesucristo. No lo retuvieron en sus corazones, dejaron entrar nuevamente, porque esto es posible si ustedes ven la parábola del sembrador, por ejemplo, ¿no? Aquellos que reciben la palabra y después se va, o también lo podemos ver en Hebreos, que es imposible renovar a aquellos que cayeron, o sea, por su propia voluntad. Entonces estos son aquellos que estuvieron cerca, pero que no retuvieron a Jesús. Aquello que ir a una iglesia se convierte en una experiencia para una persona, pero no se convierte el sentido de su vida a Jesucristo. Los que van a una iglesia pero no hacen de Cristo su Señor, aquellos que son simpatizantes y que nunca son militantes. No, pero si yo he hecho un tiempo, si yo he sido líder de tales, ¿y eso qué? Las glorias pasadas no cuentan para la salvación, sino siempre va a ser el presente. En primera carta a los Corintios capítulo 9, me gustaría leerlo con ustedes, por favor. Primera carta a los Corintios capítulo 9, en el versículo 27, la Biblia dice así, sino que Pablo está hablando, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido, escuchen bien esto, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, Pablo no estaría mintiendo acá para asustar a las personas de que pueda existir la posibilidad de que él sea eliminado de alguna forma de esto que él está colocando en el ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver más atrás, los versículos más atrás, para saber de qué cosa está hablando Pablo, para entender mejor este versículo 27. Este asunto de la salvación muchas veces a las personas no le toman mucha importancia. Hermanos, estábamos 15 personas en la audiencia hace un ratito, ahora hay 9 personas. De repente no les interesa mucho este tema. Justamente es donde nosotros le tenemos que poner énfasis, porque esto depende de nuestras vidas. Pero vamos a continuar. Versículo 24 dice, ¿no sabéis? Pablo está hablando en esta carta y le está colocando ese ejemplo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio?
Otra vez dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio les está dando un ejemplo? A la verdad corren, pero uno se lleva el premio. Corred de tal manera, acá entra la palabra luchar, de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, los que corren en el estadio. Pero nosotros, en la carrera de la vida, una corona incorruptible, esto es, la salvación. Así que yo de esta manera corro, Pablo dice, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Por qué hacía esto Pablo? Porque existía una posibilidad de que él pierda todo por lo cual se estaba esforzando. Por eso él dice, sino que yo golpeo, no es que lo hago como sea, no es que no importe, no es que, no, él dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que pase, no sea que me suceda, no sea que habiendo sido heraldo para otros, dice la Biblia, yo mismo venga a ser eliminado, o sea, descalificado de esa carrera. Y para entender este versículo hemos leído desde el versículo 24. ¿Qué quiere decir este ejemplo? Ser retirado, no entrar a la salvación. No porque Dios nos está retirando, sino porque nosotros hemos dejado de luchar, hemos dejado de esforzarnos, como dice en el capítulo 13 de Lucas, versículo 24. Hemos dejado de esforzarnos, como Jesucristo les ha dicho, esfuércense por entrar en esa puerta pequeña, por esa puerta pequeña, porque Pablo dice, no sea que habiendo hecho todos estos esfuerzos, en resumen, yo mismo venga a ser descalificado. Lo voy a leer en otra versión. Dice Pablo, al contrario castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme, para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. ¿Ha enseñado qué? ¿De qué está hablando Pablo? De correr esta carrera de la vida. Y en la versión Biblia castellana dice así, no sea que después de predicar a los demás quede yo descalificado. ¿Descalificado de qué? Por eso estamos hablando acerca de la salvación. ¿Quiénes son esos muchos que van a entrar? Son aquellos que descuidan su relación con Dios. No que Dios, porque hay una, ¿cómo puedo decir? Una creencia infantil, media tonta, de muchas personas que dicen, entonces Dios cuando está bien te da la salvación. Cuando tú pecas, Dios te lo quita. Pero te arrepientes, te lo da. Pecas, te lo quita. O sea, Dios es medio paranoico. No, no funciona de esa forma. Por eso digo, es infantil esa acusación que se hace. ¿Por qué? Porque no es que Dios te da y te quita, te da y te quita, te da y te quita. Lo que sucede es que tú lo pierdes. ¿Y se puede recuperar? Sí, porque la Biblia enseña que se puede recuperar. Pero la puedes perder. Claro que esto no sucede un día sí, un día no. Un día sí, un día no. No seamos infantiles en ese caso. ¿Sabes cómo sucede? La salvación se llega a perder cuando existe la apostasía, cuando tú definitivamente te vas a apartar de Dios. No es un pecado que tú cometiste hoy, discutiste con tu pareja, de repente se hicieron algunas cosas y al día siguiente, salvación, se fue. No, no sucede de esa forma, queridos hermanos. Tiene que haber una práctica de pecado, tiene que haber iniquidad en la persona y poco a poco esa persona se va alejando. Salmos capítulo 1, versículo 1, lean, más o menos ocurre de esa forma. Voy a continuar para terminar de ver todo lo que estamos hablando. Entonces Pablo mismo dice que existe la posibilidad de ser descalificado, reprobado, o sea que no puede pasar ni alcanzar el premio y todos nosotros sabemos de qué se trata ese premio. Creo yo que son personas que se les ha predicado, aún sabiendo que era Cristo, simplemente no le abrieron la puerta de su corazón, o aquellos que le abrieron pero después no quisieron nada más con Dios. También creo que son personas de toda clase de religión, que pensando estar en lo correcto, aquel día se darán cuenta de su gravísimo error. La Biblia dice que procurarán, pero no podrán entrar en la respuesta de Jesucristo. La salvación depende únicamente de Dios.
Escucha bien lo que te voy a decir. Depende únicamente de Dios. Ni tú ni yo podemos hacer algo para salvarnos, porque si no, entonces la salvación sería por obras. Pero no existe la salvación por obras. ¿Por qué dice entonces Jesucristo, esfuércense, luchen? Porque la palabra, ya les he dicho al comienzo, ¿qué es lo que significa la palabra esforzar? Es como quien está contendiendo, como quien se esfuerza bravamente. ¿Por qué dice Jesucristo entonces a nosotros, esfuércense? Es claro en Efesios capítulo 2, 8 y 9, que la salvación es por gracia, o sea que es algo que no nos merecemos, que no podemos hacer nada para salvarnos nosotros mismos. Pero ¿por qué Dios dice esfuércense? Jesucristo dice eso. Quiero que entiendas que Dios no nos diría que hagamos algo que no vamos a poder realizar. Y no nos manda que hagamos aquello que no tiene fruto. O sea, ¿por qué Dios diría, esfuércense si no sirve de nada esforzarse al hombre para ser salvo? Nosotros creemos en una palabra, si quieres apuntar para luego buscar y entender un poquito más. Existen dos tipos de posición en cuanto a la salvación, por lo menos los más populares. Se llama sinergismo y monergismo. Yo estoy dentro del grupo que cree en el sinergismo, la sinergia, o sea, la acción conjunta para lograr algo. El monergista cree que solamente Dios actúa en la salvación y el hombre no hace absolutamente nada, porque inclusive Dios se arrepiente por el hombre. Dios cree por el hombre, y eso es totalmente falso, porque aquí Jesús les dice, esfuércense, no le está diciendo, no, tranquilo, yo me voy a esforzar por ti. Eso es monergismo. Pero sinergismo es cuando Dios te va a salvar, pero tú tienes que tomar una acción. Brevemente, así corto lo digo. Entonces nosotros creemos en el sinergismo. ¿Qué quiere decir? La acción conjunta para que ocurra la salvación. Claro que depende únicamente de Dios. No, el hombre no tiene ningún mérito, apenas solo de aceptar esa salvación. Ese es el sinergismo, nada más. Pero acá está diciendo que nos esforcemos, porque podemos hacerlo y porque este esfuerzo va a tener algún fruto. Vamos a primera carta de Pedro en la Biblia, capítulo 4, por favor, y en el versículo número 18. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 18, dice, y si el justo con dificultad se salva. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, entren por esa puerta estrecha. Porque amplia es la puerta y el camino que lleva a la perdición. Y estrecha, o sea que cuesta más entrar por esa puerta de salvación. Y acá en el versículo 18 de primera carta de Pedro dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿por qué? Por entrar por esa puerta estrecha, porque esa es la puerta que lleva al camino. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Imagina, de aquellos que no fueron justificados. Si conoces a alguien así, predícale. ¿Cuánto haces por tu relación espiritual con Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ahora, si tú dices, mi relación con Dios está firme, entonces, ¿cuánto haces para que otra persona se acerque a Dios, conozca de la salvación? Si no hacemos nada, las personas seguirán muriendo como hemos visto. ¿Cuántas personas, miles, cientos de miles, mueren todos los días? Seguirán muriendo sin Cristo en sus corazones. De repente, dentro de ellos tu familia. Y muchos pueden perderse. Si hacemos pocos de repente también van a conocer la palabra de Dios. Aquí aplica la ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué debo hacer? Lucas capítulo 13, versículo número 24. Ya estamos acabando. Lucas 13, 24. ¿Qué debo hacer? Jesucristo ya respondió. Esfuérzate. Esfuérzate para entrar por esa puerta angosta. ¿Y cuál es esa puerta angosta? Es Jesucristo mismo. Porque Él dice en Juan 10, yo soy la puerta. ¿Se dan cuenta? Es Jesucristo. Pero cuando está hablando de la puerta estrecha, también está hablando de una condición, de un estilo de vida donde existen renuncias. Y parece que nosotros solamente tenemos que renunciar, pero no es así. Eso viene a ser placentero en nuestras vidas. Porque la puerta ancha y espaciosa que llega a la perdición
es aquel camino donde hay una vida desenfrenada, donde si tú quieres hablas las groserías que te da la gana. Es una puerta ancha, muy fácil de vivir, donde tú quieres un día engañas a tu pareja, donde si tú quieres un día abandonas a tu pareja, donde si tú quieres un día te vas a tomar. Esa es la puerta ancha que lleva a la perdición. Donde tú quieres puedes estafar un día, puedes maltratar a otras personas. Si tú quieres en ese camino, puedes incluso tener ganancias deshonestas, oprimiendo inclusive al más humilde. Ese es el camino y la puerta ancha, pero eso lleva a la perdición. Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay caminos que al hombre le parecen, pero su fin es la muerte. ¿Qué debo hacer? Esforzarme para entrar por esa puerta, tener una vida cristiana digna, pero también para que otros entren, no solamente tú. No pienses solamente en ti. Lucas capítulo 14, vamos un capítulo más adelante, en el versículo 23. Quiero aclarar antes de leer este versículo que algunas iglesias, y esto entristece, algunos pastores, algunos cristianos repiten esto. Y yo voy a ofrendar, voy a hacer un pacto con Dios para que mi hijo, para que mi hermano, para que mi mamá, para que mi primo, mi vecino o cualquier persona tenga salvación. Pero ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Por qué enseñan así, de esa forma? ¿Por qué roban a las personas? Porque esas personas que están dando su dinero, haciendo un pacto, lo están haciendo de corazón, por amor, y otros se aprovechan de eso. Sin temor a equivocarme, voy a dar un consejo en este momento. Si en algún momento tú escuchas a una persona que te dice así, da un pacto, de repente unos 10,000, unos 5,000, unos 1,000, para que oremos y haya salvación en tu hijo, eso es un robo en tu cara. Te están robando, porque eso no existe. Dime cuándo Jesucristo en la Biblia ha dicho, haz un pacto, a ver, dame una ofrendita nomás, para que yo pueda salvar o orar para la salvación de tu hijo, de tu hija, de tu hermano, de tu padre, de tu madre, de alguna persona. No creas en eso, no se paga para la salvación no se obtiene así. Entonces tendríamos que pagar simplemente y ya está. No, incluso la salvación es mucho más fácil que eso. La salvación depende de Jesucristo, de aceptarlo en nuestro corazón y vivir para Él. Porque yo he visto en muchas iglesias, muchas personas que dicen así, haz tu pacto con Dios. No existe tal cosa, hermano. Esa es una burla a la inteligencia, es una ofensa. Si tú lees la Biblia, el hombre no hace pactos con Dios. Es Dios que viene a hacer, o sea, Dios que toma la iniciativa para hacer el pacto, pero nunca el hombre con Dios. No sé si se está entendiendo. O sea, la iniciativa tiene que venir de Dios, no del hombre. Porque si no, cuando viene del hombre es una condición que se le hace a Dios y Dios no puede ser condicionado. No, Dios no puede ser comprometido por 1,000 soles para salvar a una persona, o con 100, o con 500. Dios no puede ser comprometido con dinero, ni con lágrimas, ni con nada, porque Dios es soberano. Lee Efesios capítulo 2, te vas a dar cuenta que la salvación no es por obras, como dicen los católicos. Con todas sus letras dice, la salvación es por gracia y no por obras. Dejen de ser tan necios y dejarse engañar por las personas. Lean su Biblia para que no vengan otras personas a engañarles. Y en Lucas, bueno, podría hablar más de esto del pacto y todo eso, y eso no existe. Lucas capítulo 14, versículo 23 dice así, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Cuando yo cito este versículo, y te pido por favor que tú lo leas en tu casa, todo lo que está queriendo decir es una parábola de la gran cena del Señor. Incluso acá dice, no, si no quieren venidos o los invitados van a despreciar, dice, ve por los caminos, por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Estamos hablando de esto, que estar en la presencia de Dios, de esa salvación.
Debemos de esforzarnos y ayudar a los demás para que entren, por los que aún no tienen a Jesús en sus vidas. El último pasaje que voy a leer y citar, Judas, solamente tiene un capítulo, ¿verdad? El 1, versículos 22 y 23, dice la Biblia así. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste. Estoy leyendo en Lucas todavía, he dicho Judas. Disculpen ahí, Judas, el único capítulo que tiene, versículo 22 y 23, dice: a algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad. Claro, nosotros no podemos dar la salvación, está hablando de llevarlos a ese lugar, arrebatándolos del propio fuego. Algunos dicen, ay, no quiero predicar, es que no quiero fastidiarles porque ya se han molestado conmigo. Mira lo que dice la Biblia: a los que dudan, convéncelos. Claro, otra vez, la Biblia se contradice. No, lo que pasa es que hay que interpretar muy bien, hay que leer bastante. Porque la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que trabaja y el que convence, no nosotros. Pero cuando la Biblia está hablando aquí de convencer, nos está hablando en un sentido de tratar de persuadir a las personas. O también de tener compasión de ellos, pero enseñarles de alguna forma. Porque, por ejemplo, miren, en otras versiones dicen así: tengan misericordia a algunos que dudan. En otra versión dice: y tener misericordia de los que dudan. El versículo 23: a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne, o sea, por el pecado. Luego de eso nosotros vamos a saber si esas personas van a tener posibilidad de salvarse o no. No porque nosotros lo decimos, sino por sus actitudes. Hermanos queridos, volviendo o tocando el tema de la muerte nuevamente, está la salvación después de la muerte o la condena. ¿Se salvarán pocos?, le preguntaron a Jesús, y Jesús va a responder de la forma que nosotros hemos visto. Y lo primero que él va a decir: esfuércense. Esfuércense, porque para entrar hay que esforzarse. Para entrar por esa puerta angosta. ¿Y dónde está el esfuerzo? En las renuncias, por ejemplo, en el amor al mundo, porque Dios nos dice: no améis al mundo ni las cosas que en él hay. Arrepentíos. Todas esas cosas requieren esfuerzo y batalla en nuestro interior. Claro que sí, pero por supuesto que necesitamos esforzarnos y batallar por dentro, matando a nuestro viejo hombre. Amén. Bueno, yo espero en estos breves minutos que tenemos haber hablado claramente y que ustedes hayan entendido este tema, que es amplio, hermanos. El tema de la salvación es muy amplio, hay muchas posiciones, muchas enseñanzas, muchos que parecen predicar de una forma tan dulce que todos se van a salvar, o que una vez que has sido salvo siempre vas a ser salvo. Mentiras como esas de ese tipo, ¿verdad? Que no hay que esforzarse porque Dios lo va a hacer todo por ti. Una vez, como dije, algún momento yo leía un libro de una persona que decía: no, ya no te esfuerces, porque es Dios que se esfuerza por ti, esa es la gracia, sino que tú no sabes vivir en la gracia. Yo leí el libro jalándome un poquito los cabellos, porque decía: ¿cómo puede una persona hablar de esa forma? Entonces, cuando Dios dice esfuérzate o arrepiéntete, en realidad no quiere decir eso, está mintiendo entonces. Porque si Dios dice arrepiéntete y esfuérzate, es porque tú tienes, o mejor dicho, porque el hombre tiene que esforzarse. Nosotros somos hombres, no Dios. Dios no se arrepiente, no tiene necesidad, no se arrepiente por los hombres. No es que tiene tanta compasión de ti que te lo va a hacer, te lo va a masticar. No, no es así. En otro momento hablo más de estas cosas, pero quise pasar esa primera idea y esa respuesta que Jesús dio. Hermanos, esforcémonos. Es un tiempo para esforzarnos, pero con ánimo, leyendo la Biblia. Si leemos la Biblia, por ejemplo, ahorita en Perú ya están en campaña, ¿verdad? Hay tantos partidos políticos que añoran concentrarse en el sillón presidencial, que añoran ponerse la banda de presidente. Claro, uno de ellos se lo va a poner, el que reciba más votos. Ojalá que no sea el que más corrupción haga, sino el que realmente tenga más votos. Entonces ellos están en campaña presidencial y nosotros tenemos que votar. Pero ¿sabes cómo tenemos que votar? Escuchando las propuestas, el plan de gobierno de los candidatos. Y claro, hay algunos que ya ni es necesario escuchar,
Discúlpenme que lo diga así porque, bueno, ya sabemos cuál es la trayectoria y a qué tipo de sistema de gobierno o qué sistema filosófico tiene, qué sistema, con qué sistema quieren usar para gobernar el país. Hay algunas opciones nuevas, bueno, no tan nuevas tampoco, sino que recién se están candidateando. ¿Y cómo podemos tener un voto valioso y que nadie nos venga a meter los dedos en el ojo? Y por favor, no votes porque dices, ay, este es lindo, este es no, este es gordo, este es feo, este es flaco. No, vota conscientemente, hermano, sin odio. No porque detestas un partido, no, le voy a dar mi voto a este porque el otro no me cae. No, infórmate, escucha el plan de gobierno, hay tantos debates que está pasando, tantas entrevistas. Ahora, para la Biblia, perdón, para las cosas espirituales, por eso les digo, con ánimo, pero leyendo la Biblia, porque solamente de esa forma, hermanos, nadie te va a poder engañar, absolutamente nadie. Ningún pastor, ningún religioso, ninguna otra religión te va a poder engañar si tú lees tu Biblia. Y tu Biblia tiene que ser usada, pues. Hay que leer, hermanos, hay que informarse. Porque hay muchas corrientes y lo que no podemos, buscar apoyo en otras personas que de repente puedan iluminarnos un poquito más en estos temas. ¿Amén? Hermanos, oren por favor los unos por los otros, por aquellos que tienen más necesidad. No nos ocupemos de orar solamente por nosotros, por nuestra enfermedad, por nuestra necesidad, por nuestra carencia. Orando por otros y también por nosotros, Dios nos va a ayudar. Amén. Y si pueden, y les pido, ojalá, que haga un espacio también para orar por mi familia y por mi vida. Antes de hacer una oración y despedirnos de esta transmisión, quiero saludar a las personas rápidamente. Mi esposa que ha mandado sus saludos, buenas noches con todos queridos hermanos y amigos que nos ven. Daniel Jeffrey, buenas noches, buenas tardes iglesia. Lía, buenas noches querida iglesia, bendiciones. La hermana Betty, buenas noches hermanitos, hermanitas y Pastor Liban, que Dios los bendiga. Oremos mucho por este mal. Sí, hay que continuar orando y protegiéndonos, hermanos, por favor. Renato, mi papá, dice buenas noches querida iglesia. Mención a la hermana Luz que lo estaba viendo. Hay a Nina que dice buenas noches pastor y hermanos, Dios los bendiga. Ellos están por la zona de Charate, ¿no? Y ha habido bastantes huaicos, derrumbes. Vamos a orar por ellos también, por esta ciudad en Quillabamba. Liban dice buenas noches queridos hermanos. Vanessa dice muy buenas noches iglesia Perú para Cristo, bendiciones. Luis nos manda saludos. Hola Luis, ¿cómo estás? Jimena, buenas tardes pastor y hermanos. Los tres, no entendí bueno. Ismael Junior, Taina Mancuso, paz Señor desde Brasil. La hermana Kel también, paz del Señor, dice. Por favor compartan el link, mi esposa está pidiendo ahí en UFEPEG, por alguna razón no me deja copiar el enlace. A mi amigo querido Roberto Carlos Guzón y a su familia, un fuerte abrazo para él también, lo ha estado viendo. ¿Qué más? ¿Quién más? A ver, ¿quién más manda aquí? La hermana Norma dijo se cortó. No hubo corte, hermanita. La vida de un cristiano no es fácil. Seremos probados como el oro en el fuego. Nuestra mayor recompensa será que un día estaremos con el Señor. Ajá. ¿Qué más? A ver, Betty Maquerua, amén, gloria a Dios, dice ella. Dios te bendiga, pastor Betty. A la hermana Betty Maquerua, un saludo también, que Dios le bendiga. No es que Dios te quita la salvación, uno lo pierde por nuestras malas acciones, así de simple, amén. Hermana Federica Vareta dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice, en el momento propicio te escuché, y en el día de la salvación te ayudé. Dios nos regala el día de hoy para la salvación de nuestros pecados, y nos ofrece el perdón para una nueva vida y un nuevo propósito para vivir.
Amén. Hermanos, esos son los mensajes a las personas que han estado conectados. Entonces, una vez más, que Dios los bendiga, que tengan una buena noche, continúen cuidándose de este virus, continúen cuidando su vida espiritual, informémonos acerca de la palabra de Dios, informémonos acerca de a quién vamos a darle nuestro voto y vamos para adelante con ánimo en nuestros corazones, porque Dios es el que nos está llevando por este camino, hasta que Él venga o nosotros vayamos hacia Él. Hermanos queridos, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, los que se han conectado, a las familias representadas, a todos aquí. Que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús, nos estamos viendo conmigo el día domingo a las 10 de la mañana para una nueva transmisión. Continuamos con esta serie de mensajes sobre la muerte y vamos a ver si hay conciencia después de la muerte, si hay recuerdos, qué va a pasar con las personas que han muerto. Van a recordar a los que quedaron en la tierra, tanto los que van a la presencia de Dios como los que se van lejos de la presencia de Dios. ¿Y qué vamos a hacer con esa conciencia? ¿Nos hará sufrir o estaremos siempre en paz? Eso es lo que vamos a ver el día domingo. Conéctate a las 10 en punto de la mañana y si quieres invita a otra persona todavía para que pueda ver también esta transmisión. Un fuerte abrazo y un beso. Bendiciones. Que Dios los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén.